a la nube. Perfecto, recording in progress, así que como decíamos, ¿sí? Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y la organización del encuentro en estos 3 momentos de sospecha, diagnóstico y tratamiento. Momento 1, entonces dice, sospecho que me pasa algo, ¿sí? Acá tendríamos a la persona pensándolo en primera persona, que surge esto de algo me pasa, no estoy igual que siempre, me olvidé de algo y me conmocionó, a veces vienen muy acompañadas estas cuestiones de cosas emocionales, y me olvidé, ¿cómo me voy a olvidar de esto? O si no, me dijeron que me olvidé, yo la verdad que no, para mí no, estoy distraído, estoy despistado, ¿sí? O si no, me perdí en el barrio, me perdí en un viaje, me perdí cuando fui a la casa de un amigo que voy siempre, ¿sí? Y esas cuestiones de me perdí no es que quedó divagando por el mundo a la deriva, sino que es un momento de una ausencia que se genera donde, como quien dice, se le da vuelta al mapa y no sabemos bien para dónde es que tenemos que ir, ¿sí? Esa sensación de decir, pero ¿en dónde estoy? Esto, yo siempre hago esto, o ¿cómo estoy tan desorientado? ¿Sí? Como un estado confusional siente la persona. La otra queja común, me confundí con el dinero, ¿sí? Me confundí el nombre, y esto no me pasa nunca, yo todo el tiempo me ocupaba de las finanzas, o todo el tiempo podía hablar con estas personas, nunca me pasó, siempre fui muy memorioso con los nombres de la gente, y me confundí, no sabía quién era, ¿sí? Fue el típico, ya lo pregunté, ya lo dije esto, ¿sí? Porque viene la repetición, que repito, que me doy cuenta que lo repetí, o porque la gente me lo dice mayormente, ¿sí? Entonces, frente a estas circunstancias, lo que vamos a hacer es distinguir entre aquellas cuestiones que son esperables y aquello que forma parte del terreno patológico. Si alguien ya participó de la primera charla, no quiero repetir, pero esta partecita sí, chiquitita, voy a repetir porque es como un puntapié inicial para entender, ¿no? Entonces, ¿cuándo mi cerebrito está bien? ¿Cuándo mi cerebrito está enfermo? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de los olvidos benignos, que van a ser esos olvidos típicos que forman parte del envejecimiento, y que forman parte de ese envejecimiento normal, o incluso en el envejecimiento saludable también se van a dar, ¿sí? O sea, forman parte del cambio que se da a lo largo de la vida. Eso está estudiado, está estandarizado, existe a nivel objetivo, ¿sí? Y en las evaluaciones podemos establecer cuál es el parámetro de cuánto a cuánto un olvido está dentro de lo que es esperable, o cuando ya comienza a ser patológico. Pero para distinguirlo en la vida cotidiana, vamos a poder decir que olvidos benignos son cuando no puedo recordar cosas que son medio irrelevantes, un detalle, ¿sí? Cositas que no hacen a mi vida cotidiana, o que no es algo fundamental. Yo voy a tener el recuerdo en sí mismo del episodio, me acuerdo lo que pasó, pero no voy a acordar esas cositas chiquitas. Me acuerdo que estuve con una persona, que tuve una conversación, pero por ahí no puedo hacer el recuerdo perfecto de todo lo que se habló. Sí puedo tener el tema en general, ¿sí? Vi la película, por ahí no me acuerdo el nombre de la película o los personajes, pero tengo el argumento general. Todo eso que no se recuerda, más tarde viene a la memoria, ¿sí? Algo puede despertar ese recuerdo, ¿sí? Ahí pongo un gatillo, ¿sí? Que ya sea que me dicen una palabra y a partir de eso lo recuerdo, o por una pregunta puedo empezar a hilar todo el recuerdo. Las personas tienen conciencia de ese déficit, o sea, pueden reconocer, sí, me olvidé, sí, me está pasando últimamente que me estoy olvidando, y antes eso no me sucedía. Y se buscan formas para compensar los olvidos, ¿sí? De decir, bueno, empiezo a registrar, empiezo a tomar nota, soy más meticuloso, presto más atención, le pido a alguien, ¿sí? que me ayude, decir, tengo un turno, haceme acordar, por favor, ¿sí? Y son formas de compensar los olvidos. ¿Quiere decir que las personas que tienen esto no van a tener nunca demencia? No, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo es que esto estaría dentro de lo que es cosas esperables que suceden y que forman parte del envejecimiento, ¿sí? Esto también le puede pasar a una persona que tiene demencia, ¿sí? O que vaya a desarrollar la enfermedad. Y también tenemos que recordar
y acá es donde empiezo a hacer los paréntesis, es que no todas las demencias están asociadas a trastornos de memoria. Existen cuadros demenciales en los cuales la memoria va a estar intacta, ¿sí? Así que eso también es importante, porque por ahí vamos a decir, me dijeron que mi familiar tiene demencia, pero se acuerda de todo, es una cosa que tiene registro perfecto de todo, y los síntomas en realidad van por el deterioro de otras funciones cognitivas. El diagnóstico de demencia se va a dar a partir de otra cuestión que esté deficiente, ¿sí? Por ahí del funcionamiento ejecutivo, de los razonamientos lógicos, de lo atencional, de otras cosas. Bien. Lo que es, entonces, los olvidos patológicos, ¿sí? Tienen otra magnitud, y hay que prestarles atención, ¿sí? Esto no es esperable que suceda, no forma parte del envejecimiento típico, ¿sí? Entonces ahí es donde también rompemos los paradigmas de decir, el que envejece olvida, y es típico del envejecimiento que finalice en una demencia. Eso no es verdad, eso formaba parte de mitos, donde desde la salud a la demencia había un continuo que era totalmente esperable. Eso ya se sabe que no es así. El adulto mayor no va a terminar siempre con una demencia. Entonces, vamos a tener que estos olvidos entonces no forman parte del envejecimiento normal o saludable, y lo que habría son dificultades para recordar datos que sí son importantes, que hacen a la cotidianidad y que pueden traer dificultades para mi vida cotidiana, ¿sí? Olvidar una clave, ¿sí? Que era súper importante. Se dan olvidos de situaciones completas, no recuerdo que pasó algo, o sea, no me acuerdo que estuve con tal o cual persona, no recuerdo nunca en ningún momento haber visto esa película, incluso en el transcurso de la película la veo y es como si fuese nueva, como si nunca la hubiese visto. No se puede recordar luego esto, digo, mira toda la película y no pasa nada, porque eso no quedó registrado, o sea, los almacenes de la memoria, ¿sí? No dejaron asentada esa información, la información entró y no se quedó almacenada para luego ser recuperada, sino que siguió de largo, eso nunca quedó asentado, porque esos almacenes de memoria están probablemente enfermos, ¿sí? Estén dañados. El paciente tiene una tendencia a minimizar el problema, ¿sí? Es decir, no, estoy distraído, esto no, sí, me dicen, pero bueno, estoy grande, es por eso, toda la gente, a toda la gente de mi edad le pasa lo mismo, ¿sí? Y eso se debe a que no hay una conciencia del déficit como pasaba en el otro caso, ¿sí? Acá no se puede conmensurar realmente la gravedad o la frecuencia con la que esto sucede, ¿sí? Las personas pueden llegar a tener desorientación, ¿sí? en espacios conocidos, sobre todo estas cuestiones de decir, lo que más llama la atención es cuando pasa en el barrio, ¿sí? De decir, fueron de acá a 3 cuadras donde iba siempre a comprar algo, y cuando estaba volviendo se le generó esa situación de estar desorientado. O si no, respecto de la fecha, ¿sí? Y respecto de la fecha, a veces son desorientaciones un poquito significativas, como decir, no 2 días, sino que cosas más groseras, como decir que estuviéramos, en vez de decir que hoy estamos en mayo, decir que estaba en marzo, estamos en febrero, no reconocer que estoy en otoño y plantear que estoy, no sé, en verano, ¿sí? Esas cuestiones. Después repetir mucho lo mismo, o sea, las repeticiones sin conciencia de haberlo ya dicho, y en general lo que se nota es que hay como una disminución de lo intelectual en general, ¿sí? Entonces, estos indicadores llaman mucho la atención y hay que prestarle atención. ¿Todas las personas que tengan esto van a tener demencia? No, en realidad puede haber otras cosas que estén generando estos olvidos. Hay que atenderlo, hay que hacer todo lo que es los procesos diagnósticos para llegar a la conclusión de qué es lo que está pasando, ¿sí? No por tener esto vamos a decir que tenemos demencia, ¿sí? Y también tener en cuenta que una persona que está con un deterioro cognitivo, una demencia, no le pasa esto todo el tiempo. Esto puede pasar en forma esporádica, ¿sí? No es permanente la situación. Porque si no dice, bueno, no, le pasó una vez, ya está, bueno, sí. O sea, hay que prestar atención, si pasó una vez y después vuelve a pasar, ¿sí? Tenemos que prestar atención y no desestimarlo porque no es una constante, ¿sí?
Eh, perfecto. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, entonces, voy a poner, esto ya en la charla anterior no lo vimos, ¿sí? Vamos a decir que sospecho de demencia cuando. Entonces vamos a ver 10 signos que nos ayudan de guía para saber si es conveniente consultar a un profesional. O, ¿sí? 10 signos que si soy profesional tengo que estar atento a que si aparecen estas cosas, ¿sí? Hay que por ahí sugerir la interconsulta, hay que profundizar, dependiendo de la profesión que tenga uno, profundizar el tema de decir, capaz que hay que agregarle algún estudio, algún análisis, ¿sí? Dependiendo de lo que uno se dedique, ¿sí? Pero son signos ya como sujeto, ¿sí? De decir, tengo estos problemas, o mi familiar tiene este problema, o si no, como profesional decir, ¿cómo le está pasando esto a esta persona? ¿Sí? O sea, ¿consultó alguna vez esta persona que tiene estas dificultades? Porque en ese caso nosotros funcionamos mucho desde lo que es los profesionales, ¿no? De diferentes áreas, como psicoeducadores, de tratar de darles sugerencias a nuestros pacientes o a la gente con la que estamos para que hagan alguna consulta, ¿sí? Entonces, primero, ¿sí? Vamos a tener como primer indicador una pérdida de memoria, ¿sí? Que va a afectar el rendimiento laboral. Eh, esto sería, esperen que estoy con la ventanita abierta de admitir gente y se me tapa. Entonces, la memoria de la persona no es la que era antes. Y cuando digo antes, ojo por favor, o sea, porque a todos nos cambia la memoria. O sea, si yo tengo 40, mi memoria no es la que tenía cuando tenía 20, ¿sí? Ya mi memoria ya se empieza a desgastar en algunos aspectos. Entonces tengamos en cuenta esto, de que la memoria la vamos a comparar con antes, 2 años atrás, 3 años atrás, ¿sí? Que la persona decir, no, hace 3 años mi mamá, mi papá, mi primo, lo que sea, se acordaba de esto, ¿sí? No decir, ah, no, cuando trabajaba, sí, me acordaba de todo, porque pasaron capaz que 15 años de ese entonces. Entonces no es parámetro. El parámetro siempre tiene que ser una comparación eh, más reciente, ¿sí? Bien. Entonces, decíamos, la memoria de la persona está diferente a lo que era antes respecto de una situación reciente. Eh, si la persona no trabaja, ¿sí? Porque acá habla del rendimiento laboral, tenemos que pensar que lo que se ve comprometido va a tener que ver con su ámbito social cotidiano, ¿sí? Que van a ver que sus fallas de memoria afectan lo que es las relaciones con el entorno, con el grupo de amigos, con la familia, o que empieza a fallar en cuestiones que tienen que ver con su manejo en cosas cotidianas, ¿sí? O decir, cambiamos la tele, ¿sí? Entonces la tele tiene un control remoto nuevo, y nada, la verdad que en casa era relativamente común cambiar los electrodomésticos y todos nos adaptábamos. Y ahora, ¿qué pasa? No, el control remoto no lo puede manejar. Ya hace 5 meses que tiene la tele nueva y dejó de usarla porque no aprende a usar el control remoto, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, una pérdida de memoria. Pasa mucho con los celulares, ¿sí? No se adapta nunca al celu nuevo. Entonces, es una pérdida de memoria que afecta, en este caso, no el rendimiento laboral, pero sí en la vida cotidiana. Pido disculpas si soy muy redundante con los ejemplos, pero prefiero en ese caso ser excesiva para que quede claro y no que queden dudas por mezquinar información. Bien, después, la dificultad en lo que son tareas familiares, ¿sí? La persona no tiene la misma destreza o la misma pericia que tenía antes para hacer cosas, ¿sí? No recuerda bien cómo era que lo hacía. Entonces van a ver, por ejemplo, no sé, que pensando así en situaciones del consultorio, ¿sí? Que una señora viene y me dice, o la familia de la señora me dice, no, se puso a hacer una receta que toda la vida la hizo y nada, se olvidó la mitad de los ingredientes, o cometió un error muy grosero, o sea, lo puso a hervir en lugar de ponerlo al horno, ¿sí? Cosas así groseras como que no se supo desenvolver, ¿sí? O si no, había uno que me decía, le levantó el capó al auto y lo miraba como si nunca en la vida lo hubiese abierto. Y si se dedicaba a arreglar el auto todos los fines de semana. O sea, pero se le había convertido en una cosa que realmente no sabía ni por dónde agarrarlo.
¿sí? Eso se pueden imaginar que quizás está más avanzada la situación. Si estamos buscando indicadores de sospecha, se dan en cosas chiquitas, como en cuestiones más torpes de decir, nada, algo que hacía muy comúnmente no le está saliendo, ¿sí? Y hace preguntas, muchas preguntas, hasta que por ahí se acuerda de vuelta. Problemas para encontrar palabras. Vamos a tener fallas para nombrar elementos, objetos de la vida cotidiana, ¿sí? Puede ser también que no encuentre palabras que sean específicas, pero que sean muy propias de su lenguaje, palabras que usara normalmente y que no hay forma, que no le sale. No puede decir el nombre de las personas con las que tiene trato diario, ¿sí? No los actores de la tele, sino personas, la esposa, el hijo, los nietos, que los ve todos los días. De esa gente no puede recordar, o del vecino que ve todos los días, no sale el nombre, ¿sí? Y después generar reemplazo, empezar a notar que cuando habla la persona reemplaza, cuando se le hacen esos baches que no le salen las palabras, empieza a poner palabras como decir eso, la cosa, la chica, esto, el cosito, ¿sí? Y empezamos a notar que como que el léxico de la persona está empobrecido, ¿sí? Que empieza a tener unas cuestiones de decir como que es todo muy amplio, que no puede expresarse bien, que no puede tener ese lenguaje eh, como era hace 2 años atrás, ¿sí? Comparándolo con algo reciente, que hay como una degradación respecto de lo que era en un tiempo reciente. Como ya esto lo planteamos, episodios de desorientación en tiempo y espacio, ¿sí? Que eso ya lo habíamos hablado. Pobreza en el juicio, ¿sí? La persona empieza a tener dificultades para tomar determinadas decisiones, ¿sí? Por ahí empiezan a cometer errores de decir, no sé, tocan el timbre y les abren la puerta, y antes por ahí era una persona súper cuidadosa y ahora es como más fácil de envolverla y engañarla, ¿sí? Y cometen, no siempre van a pasar situaciones malas, pero que son más vulnerables y uno se da cuenta de decir, ¿cómo abriste la puerta? ¿Pero quién era? No, me dijo que era el sodero, pero si vos no compras soda, ¿sí? Ah, sí, pero no sé, y capaz que sí era el sodero que le venía a ofrecer algo, pero digo, empiezan esas cuestiones que vos decís, ¿cómo no se dio cuenta? Si antes ni loco hubiese abierto, ¿sí? O esta cuestión de no evalúan las consecuencias de sus actos, de decir que lo que hacen puede llegar a ser perjudicial, como decir, no sé, le llega una boleta para pagar completo o en cuotas, y va y paga completo y dice, pero te quedaste sin plata ahora, te quedaste re corto de plata. Sí, pero me lo quería sacar de encima. Sí, pero te metiste en una situación complicada ahora, ¿no? O sea, esas cuestiones de por ahí no medir consecuencias. Otro signo importante es esto de problemas con el pensamiento abstracto. Esto se ve mucho, ¿sí? Cuando empezamos con el tema de que contamos chistes y no se entiende, ¿sí? O el como sí, que uno le dice, bueno, pero imagínate que te vas a Uruguay. Y la persona dice, no, pero yo no me puedo ir a Uruguay. No, no, ya sé que no te vas a ir a Uruguay, pero yo te digo, imagínate como sí, vamos a suponer que nos vamos a Uruguay. No, pero yo a Uruguay no puedo ir, ya te dije, porque ahora tengo otro compromiso. Y como que la persona no puede salir o sea, no puede pensarse en esa situación ficticia, ¿sí? Como que todo concreto. Eh, Después, no pueden hacer una inferencia a menos que vean que la cosa se está haciendo, a menos que vean la prueba empírica. Es decir, que no se pueden imaginar, tiene que ver esto también con el tema de las consecuencias, no pueden imaginarse qué es lo que van a pasar hasta que lo está haciendo, ¿sí? Y después también dificultades para todo lo que es operar mentalmente, ¿sí? Ya sea sacar un cálculo, estimar un tiempo, no sé, ahí está yendo por algún lugar en el tránsito y no puede estimar de que si adelante está cortado, que tendría que haber doblado antes, cosas de ese estilo, ¿sí? O sea, hasta que no está en la situación no puede resolverlo, tiene que ser todo muy empírico. Siempre pensando de que antes era diferente. Recuerden eso. Siempre tenemos que partir de esa base de que antes la persona sí podía hacerlo. Porque todo lo que es demencia, ¿sí? Estamos hablando de que la adquisición de las habilidades en el pasado estaba y se ha perdido, ¿sí?
cosas que estaban y ahora se perdieron. Bien. Otros signos a tener en cuenta que podemos sospechar de algún tipo de demencia tiene que ver con extraviar elementos en forma repetida. Dinero, las tarjetas, las llaves, los anteojos, y que sea algo que sucede con cierta regularidad. Después aparecen estas cuestiones que la persona quizás no lo perdió, sino que lo había guardado muy bajo mucha seguridad en algún lugar insólito, ¿sí? Y aparecen incluso escondites a veces en la casa donde uno pasa mucho con el tema del dinero, que empiezan a aparecer cosas acobachadas en lugares que uno dice, pero ¿qué lo puso? Y la persona no registra haberlo puesto ahí, no tiene el registro de haberlo hecho, ¿sí? Bien. Cambios a nivel de la conducta o del humor, ¿sí? Yo acá les puse que suele sospecharse de depresión, ¿sí? Porque es uno de los cuadros que mayormente se tiene que hacer diagnóstico diferencial en lo que son los trastornos demenciales. La persona aparece, impresiona como deprimida, ¿m? Pero también puede haber otros cuadros en los cuales haya como mayor exaltación, ¿sí? Lo importante es esto, de que la persona quizás no lo nota tanto, en algunos casos sí, pero el entorno empieza a ver que tiene comportamientos que antes no los hubiese tenido, ya sea en el sentido de falta de iniciativa, malestar, tristeza, o en el sentido de estar demasiado para arriba, muy dicharachero, duerme poco, ¿sí? Demasiado de hacer chistes o engancharse en cosas que antes no lo hubiese hecho. O por el contrario, así de esto, bueno, como más que no le importa nada, ¿sí? Esos son más que nada los rasgos que se pueden ver en su mayoría. Cambio en la personalidad, y acá el ir a cualquier tipo de consulta o el dato que pueda dar aquel que acompaña, ya sea de manera formal o informal, o sea, el familiar, el allegado, el amigo, el cuidador, el acompañante, es súper importante. Porque en una consulta, en el médico, si uno va de primera vez, el médico no puede darse cuenta que la persona cambió su personalidad porque no la conoce de antes, ¿sí? Entonces, en este caso es súper importante el acompañante para que refiera sobre estos temas, ¿sí? Y después, como décimo indicador, tendríamos la pérdida de iniciativa, que la persona no arranca. Si no le dicen, no hace nada. Impresiona con falta de voluntad, pero también esto a veces se da que no, la persona no está triste, sino es que no le importa. Y uno le da una buena noticia de algo que en otro momento le hubiese puesto contento y es como, sí, y como si nada, ¿sí? Como que no trasciende más allá. Así que bueno, acá tenemos los 10 signos que nos pueden llevar a hacer sospechar de demencia. A esto, ¿qué otras cosas le vamos a sumar? ¿Sí? Porque estos son todas cuestiones más desde la esfera de lo cognitivo y lo que tiene que ver con la esfera de salud mental, ¿no? Síntomas cognitivo-conductuales, vamos a decirles, ¿sí? Con cambios en la personalidad, cambios en la memoria. Que si hay factores de riesgo, como, ¿sí? Eh, hipertensión, diabetes, colesterol, sedentarismo, aislamiento social, depresión u otro trastorno de salud mental que la persona venga arrastrando a lo largo de sus años, ¿sí? Son factores de riesgo para el desarrollo de cuadros demenciales, ¿sí? Entonces, fíjense que hay cosas que uno ni las relaciona, pues si hipertenso, cualquier adulto mayor es hipertenso, y si la hipertensión genera problemas y puede llevar a cuadros demenciales de tipo vascular, lo mismo que la diabetes, lo mismo que el colesterol, ¿sí? Otros factores de riesgo que por ahí no sumé acá, tiene que ver con los antecedentes familiares, ¿sí? Si hay antecedentes familiares de demencia, suma a que sea a tener en cuenta para investigar si la persona está con un cuadro demencial. Bueno, eso es todo lo que es de la sospecha, ¿está?
todo lo que tenemos que prestar atención si tenemos sospecha de que puede haber algún tipo de cuadro demencial. Otras cosas que podemos prestar atención: trastornos de la marcha, temblores, problemas en el equilibrio, ¿qué más? Lo del humor, ya les dije, los cambios de carácter. Y bueno, después hay cuadros que son más raros todavía, que se dan rápido, que los cambios a nivel cognitivo, en el transcurso de 2 meses notamos que la persona tiene un deterioro impresionante y rapidísimo, ¿sí? Todas esas cosas hay que estar atentos para llegar a esta parte, al momento 2, que es la parte del diagnóstico, que es ¿a quién o dónde consulto? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, lo primero que tenemos que saber, que esto es lo fundamental, que para diagnosticar una demencia hay que construirlo el diagnóstico, y lleva un montón de tiempo. El tema de ir a un consultorio por primera vez y salir con un diagnóstico de demencia es raro, ¿sí? A menos que la enfermedad esté requete muy avanzada, que haya cosas demasiado evidentes. Cuando uno anda con una consulta por un cuadro incipiente, nunca se va de la primera consulta con una respuesta, ni mucho menos con una medicación, ¿sí? O sea, no, es muy raro que, o no debería, ¿sí? Si una persona que dice, me olvido, y que le den una medicación para me olvido, eso es raro, ¿sí? No debería, porque en realidad hay que ver por qué se olvida. Entonces, el proceso diagnóstico va a constar de instancias que vamos a ir viendo de a poco. Primero, ¿a quién le consulto? ¿Sí? Si tenemos esta sensación de decir, estoy teniendo problemas, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Primero y principal, buscar lugares especializados. ¿Cuáles son los lugares especializados? Lugares donde se trabaje todo lo que tiene que ver con cognición, ¿sí? Lugares donde aparezca en algún momento la imagen del cerebrito, la imagen del neurólogo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? El especialista en neurología cognitiva es lo ideal. Los neurólogos saben un montón, pero a veces hay neurólogos que se dedican a otras cosas que nada tiene que ver, ¿sí? Como puede ser un neurólogo que solamente se dedica a hacer sistema nervioso periférico. Esa persona lo que va a hacer quizás es pedirle los primeros estudios y lo va a derivar al neurólogo cognitivo, que es el que se dedica a trabajar con este tipo de dificultades. Existen otros especialistas que dedican, que su especialidad es la neuropsiquiatría, son psiquiatras que se dedican a estudiar los trastornos que están cruzados con la neurología, ¿sí? Que comparten el campo con la neurología. Después, la neuropsicología. El neuropsicólogo va a ayudar, pero no va a ser el que va a dirigir el proceso diagnóstico desde ningún punto de vista, ¿sí? O sea, yo como neuropsicóloga puedo ayudar, pero yo nunca voy a terminar dando un diagnóstico, porque hay un montón de otras cosas que el que lo va a llevar adelante es el especialista, el médico, ¿sí? Eso es así porque tienen que ver cuestiones de clínica que nosotros no tenemos formación para ello, ¿sí? Sí los podemos ayudar, informar, pero el diagnóstico no lo vamos a dar nosotros. Y si no, el tema de buscar especialista, el médico de la clínica médica, o sea, nuestro clínico, pero también, o sea, si sabemos que tiene formación o si nos da confianza, pero siempre con mucha cautela, porque a veces se generan situaciones que son algo complicadas con todo esto de las medicaciones que se dan, ¿sí? Entonces, ahí ya tendríamos por dónde empezar a averiguar, ¿sí? O sea, si ustedes lo que conocen, como dicen, me conocen a mí, neuropsicóloga, me llaman, perfecto, yo les voy a dar un montón de colegas médicos para que vayan y consulten, pero no voy a ser yo quien voy a dirigir, ¿sí? Entonces vayan directamente a un neurólogo cognitivo, al neuropsiquiatra. Lo que son los que hacen clínica especializados en gerontes también suelen tener formación en estos temas, ¿sí? Bien, entonces, el proceso diagnóstico, una vez que ya tenemos nuestro profesional que nos va a ir más o menos guiando,
vamos a tener entrevistas con pacientes y es muy importante que vayan con un familiar o con alguien que tenga relación estrecha. ¿Sí? Súper importante. El médico, ¿qué va a hacer? Va a buscar signos y síntomas, ¿sí? A través de la entrevista, que le va a ir haciendo un montón de preguntas, y les va a hacer algún examen físico buscando algunas cuestiones particulares que aparecen en determinados cuadros de demencia, dependiendo de lo que la persona vaya manifestándole. ¿Sí? Y ahí el acompañante va a ser importantísimo, ¿sí? Porque va a ser el que va a dar o sea, va a decir, sí, es así, o no, la verdad que está exagerando, nosotros no nos damos cuenta de lo que la persona está manifestando. ¿Sí? Lo que es muy importante también en esto es que no se desestime, ¿sí? Que si la persona tiene malestar, si nosotros vamos a un médico y en la primera entrevista el profesional nos desestima, y por ahí hay que hacer una segunda consulta, ¿sí? A menos que el profesional nos explique con toda claridad por qué está desestimando nuestro motivo de consulta. Porque cuando la desestimación viene asociada a, no, es porque sos grande y listo, y no hay ningún estudio, no hay nada, ni un análisis, ni nada que te diga, mirá, no, en realidad te da todo bien, está todo perfecto, no habría por qué tener miedo, ¿sí? A veces eso es cuando es así, que se desecha y se descarta de una la posibilidad del trastorno cognitivo, a veces está bueno hacer una segunda consulta. También, si yo voy a un médico y me dice que no tengo nada, voy a otro médico y me dice que no tengo nada, voy a otro médico, me hacen todos los estudios, no tengo nada, no tiene nada. O sea, también está esa situación, ¿sí? Que también yo lo veo mucho en el consultorio, la persona que persevera y que todos los años viene a repetir la evaluación porque debo tener algo y le sale bien, le sale bien, le sale bien, y te sale bien. O sea, te lo vas a generar ya de tanto buscarlo. Hola. Ay, por favor apaguen el micrófono ahí. ¿Cómo andás? Mariana, silenciale vos el micrófono. Espera que me corro un poco silenciar. Ahí está. flexible. Ahí está. Perdón. Bueno. Entonces, en este proceso diagnóstico vamos a tener estudios complementarios, ¿sí? Es totalmente común, de rutina y necesario que les pidan dosajes de vitaminas, se piden algunos anticuerpos respecto de la tiroides o el análisis típico de tiroides. Es súper común que se pida un HIV y la gente lo toma como decir, ¿por qué me están pidiendo esto? Qué raro. Pero en realidad es súper común y es súper de rutina la solicitud de un análisis de HIV, ya que el virus, sobre todo si está activo, puede llegar a generar lo que son sintomatología demencial. Y es muy sabido que hay gente que convive con el virus por años sin saber que lo tiene, ¿sí? Pero bueno, todavía hay mucho prurito con respecto a ese tipo de análisis y es totalmente normal que se pida. Es normal, típico que se pida una imagen, una tomografía, una resonancia, como también la ecografía en las carótidas para ver cómo es el flujo sanguíneo, cómo está la circulación de la sangre. Se pueden pedir también interconsulta con cardiología para chequear esas cuestiones. Es totalmente normal que a la primera consulta se vayan del médico con la solicitud de la evaluación neurocognitiva o neuropsicológica, que acá en estas evaluaciones, que las hacemos los psicólogos o también otros profesionales que están preparados en la materia, se va a investigar por medio de pruebas psicológicas cómo funciona la memoria, la atención, el lenguaje, y a veces en esta evaluación es la única forma de detectar cómo funciona, ¿sí? Cómo funcionan los procesos. Hay veces que las imágenes no detectan eso, por más que las imágenes estén impecables, quizás la evaluación sale mal, o hay veces que las imágenes son muy malas, con mucha lesión, y la evaluación neuropsicológica está perfecta, ¿sí? Eso puede suceder. Así que por eso siempre se suele pedir este estudio, desde hace ya unos años. Y dependiendo de lo que sea el caso de cada paciente, se pueden pedir, como les decía, otro tipo de estudios, la polisomnografía para personas que se sospecha que pueden estar teniendo trastornos del sueño, apneas del sueño, que eso les genera alteraciones cognitivas significativas. Se pueden pedir estudios de la marcha, del equilibrio, ir a consulta con el otorrino por problemas auditivos, por problemas visuales con oftalmología, y por supuesto con el área de salud mental, cuando se está en sospecha, como les decía, de cuadros a nivel de
depresión o trastornos ansiosos muy, muy importantes, donde la persona puede llegar a estar viéndose comprometido, armé todo mal la oración, los problemas de salud mental pueden generar compromiso en el funcionamiento cognitivo cuando son muy severos. Ahí lo dije bien. Bien. Bien, entonces, para que más o menos nos hagamos una idea, paren que acá, esto les cité el artículo, pero ahí está lo traducido lo importante. Hay criterios diagnósticos para diagnosticar, por ejemplo, vamos a usar el Alzheimer, ¿sí? En este artículo estaba bueno porque dice que el deterioro cognitivo y el Alzheimer se puede diagnosticar en forma precisa por medio de algunos biomarcadores, ¿sí? Que están presentes se hacen estudios de imágenes específicos o punciones en los cuales uno puede detectar específicamente si hay Alzheimer. Pero estos estudios no se usan en la clínica cotidiana, o sea, es muy raro que a un paciente le pidan biomarcadores. Ese estudio es tan específico, es tan costoso y tan complicado, que solamente se usan en casos raros, ya sea cuando la persona tiene una presentación sintomática extraña, que no sigue el curso que normalmente esperamos, cuando tienen demencias de tipo rápidamente progresivas, o que tienen demencias de inicio temprano, cuando son muy jóvenes, que en esos casos muchas veces lo que se sospecha es que haya componente genético, algún tipo de mutación genética, y uno necesita estos biomarcadores para alertar también a la familia de que quizás hay riesgo de que ellos mismos vayan a desencadenar la enfermedad, ¿sí? Pero si no, el tema de esto que a veces uno ve en los diarios que salen, los biomarcadores, y que uno puede diagnosticarlo a los 40 años si va a tener Alzheimer, esto no se usa en la clínica real, ¿sí? En lo cotidiano del consultorio, y no tiene mucho sentido tampoco pedirlo. Entonces, acá yo usé unos criterios que existen para diagnosticar el Alzheimer, para que vean, cuando uno va al médico y se va enojado porque dice, ¿por qué no tengo un diagnóstico? Porque es jodido diagnosticarlo, no es tan sencillo, y aparte las implicancias que tiene dar el diagnóstico, tenemos que tener, yo no, o sea, el médico, yo lo ayudo al médico en todo caso, hay que tener mucho cuidado antes de dar un diagnóstico tal. Entonces, por ejemplo, se va a decir que hay enfermedad posible, o sea, que existe la posibilidad, porque hay, los criterios son demencias con variaciones en su inicio, ¿sí? Que por ahí que es inusual cómo está cursando, pero que no lo puedo explicar de otra forma. O sea, que lo único que me diría, mira, esto sí, es un cuadro demencial, no es típico del Alzheimer, pero la verdad que no encuentro otra cosa que lo explique mejor. También se puede decir que es posible el Alzheimer cuando hay un trastorno secundario o cerebral que pudiera generar demencia, ¿sí? Pero que no es suficiente para explicar la demencia del enfermo. Y cuando hay déficit gradual progresivo en las funciones cognitivas. O sea, súper inespecífico, y eso dice que es posible. Vamos a decir que es probable el Alzheimer cuando se demuestra el déficit cognitivo con examen clínico y por la evaluación neurocognitiva, ¿sí? Pero estamos hablando de algo probable, ¿sí? Probable. Vamos a decir que tiene que haber por lo menos déficit en 2 o más áreas, ¿sí? Cognitivas. Si es Alzheimer, mayormente se ve afectada la memoria en la mayoría de los casos. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Si es otra demencia, se van a ver afectadas otras áreas. Puede haber un empeoramiento, va a haber un empeoramiento progresivo de la memoria y las otras funciones cognitivas. No tiene que haber un trastorno que pueda explicarse que haya un delirium, ¿sí? O un trastorno de conciencia, ya sea... Esto quiere decir que si la persona está intoxicada, por ejemplo, o está con algún cuadro clínico, no sé, está deshidratada, está con alguna infección severa, ¿sí? No vamos a diagnosticar demencia en ese contexto, no se puede diagnosticar la demencia, el Alzheimer en ese contexto, sino que hay que curar esa situación primero para después ver si los síntomas persisten o no. El inicio normalmente tiene que estar entre los 40 y 90 años, y no tiene que haber evidencia de otro tipo de enfermedad que pudiera explicar ese cuadro, ¿sí? Además,
tiene que haber, esto puede favorecer para el diagnóstico que haya otras alteraciones en el lenguaje, en los movimientos coordinados, en el reconocimiento de objetos. Ahí les expliqué lo que es afasia, praxia y agnosia. ¿Sí? Afasia del trastorno del lenguaje, la praxia es la dificultad para hacer movimientos coordinados, sobre todo movimientos que son comunes en la vida cotidiana, como, no sé, ponerse los anteojos. Y agnosia es no poder reconocer objetos por uno de los sentidos. Por lo general la agnosia visual, está mirando algo, le dicen ¿dónde está? No sé, no está acá, y lo está mirando, pero no lo puede identificar. Cuando lo toca, sí lo reconoce. Ejemplos es. Va a haber alteración, también favorece el diagnóstico lo que es alteraciones en la conducta, y no poder hacer actividades que antes eran cotidianas, que haya historia de enfermedad de Alzheimer, y algunos exámenes complementarios en los cuales se compruebe, por ejemplo, que haya atrofia cerebral, las ondas cerebrales van a estar enlentecidas, ¿sí? Pero la posta, criterios de enfermedad de Alzheimer definitiva, con una confirmación histopatológica, ¿sí? Todavía seguimos con el criterio de plantear, cuando se hace la autopsia, ahí vemos efectivamente si estaba todo lo que, todo ese contenido degenerado que aparece en el cerebro, ¿sí? Así que bueno, esto más que nada para entender que el diagnóstico es complejo, es muy, muy complejo. ¿Sí? Ojalá fuese más simple, pero al día de la fecha no tenemos nada más sencillo. Bueno, y pongan que, bueno, me dieron el diagnóstico, me lo dieron a mí, a mi familiar, ¿y qué ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay? ¿Sí? Tratamiento farmacológico y no farmacológico. ¿Sí? Eso es lo que podemos tener hoy en día. A nivel de tratamientos farmacológicos, ¿qué existe y para qué sirve? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que antes de empezar cualquier tipo de tratamiento, se tiene que hacer como si fuese una revisión de todo lo que esa persona está tomando. Antes de darle un fármaco para el Alzheimer o la demencia que tenga esa persona, hay que chequear todo lo que esté tomando, porque existen a veces medicaciones que la persona está tomando que empeora el cuadro, ¿sí? Que hace que el cuadro esté más complejo. Entonces es como que hay que limpiar un poco el asunto. Y también hacer el abordaje de comorbilidades quiere decir que tenemos que empezar a trabajar sobre todas esas cosas que la persona puede llegar a estar padeciendo que le complican el cuadro, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que chequear que la persona se alimente bien, que tome agua lo suficiente, que no tenga anemia, que no sufra de dolores, porque a veces esos dolores se traducen en síntomas de conducta o del humor, que si eso no estuviera, la persona no estaría tan complicado. ¿Se entiende? Miren qué cuestiones básicas, o sea, de chequear que la calidad de vida de la persona esté bien y que no esté sufriendo por otros motivos, porque a veces cuando hay un cuadro demencial, ese sufrimiento se trastorna en un síntoma neuropsiquiátrico, ¿sí? Porque la persona capaz no tiene o está perdiendo la capacidad de poder expresar con claridad qué es lo que está sintiendo. Y entonces se pone irritable, ansioso, agresivo, no quiere comer, o come en demasía, ¿sí? Y por ahí viene asociado a un malestar de otra índole. La administración de los fármacos tiene que ser de acuerdo al cuadro que tenga la persona, ¿sí? Existen distintos medicamentos que están desarrollados al día de la fecha para lo que es el tratamiento de demencias. Lo que se sabe es que se pueden obtener beneficios de corto y largo plazo utilizando estos fármacos que van a favorecer a que el deterioro cognitivo se reduzca, ¿sí? Y que no haya tanto deterioro funcional, ¿sí? Que haya una reducción. O también lo que se plantea es este enlentecimiento del progreso de la enfermedad, que va a hacer que la persona mantenga habilidades cognitivas y habilidades cotidianas en su quehacer por más tiempo. También se plantea que cuando uno habla en políticas de salud, siempre es imposible no hablar de lo que es los costos, ¿sí? Lo que económicamente impacta. Entonces dicen, el tema de
darle una medicación que enlentece el progreso de la enfermedad también se va a traducir en una mejora o menos carga económica. La enfermedad va a producir menos carga económica, porque capaz yo no le doy la medicación, ¿sí? Y piensen que la demencia es una enfermedad que dura muchos años. Una persona puede estar cursando una demencia por 15 años tranquilamente. Si esa persona se deteriora mucho, muy rápido en cuanto a sus funciones cognitivas, quizás va a necesitar tener un cuidador mucho antes que si está con la medicación, con un deterioro cognitivo más leve, y ese tener el cuidador en casa significa un gasto económico para la familia, ni hablar del gasto, o sea, el gasto de salud mental, el desgaste que genera en la familia estar conviviendo con un cuidador a veces, o tener que lidiar con las dificultades que trae tener enfermeros, cuidadores en casa, ¿sí? Es complejo ese tema. También en algunos estudios se ha demostrado que abandonar algunos medicamentos que están desarrollados específicamente para la demencia pueden acelerar el empeoramiento del cuadro, ¿sí? O sea, si no lo tomo, el cuadro va a avanzar más rápido, y si lo vengo tomando y lo abandono, va a volver su curso, digamos, de acelerarse la alteración a nivel cognitiva. Y les recuerdo, o sea, a mí me quedó muy grabado una vez que me dijeron: nadie se muere de demencia. O sea, la demencia no es el causal específico de muerte, sino que el proceso y el deterioro es muy largo hasta que empieza a haber fallas a nivel de lo físico. O sea, la persona puede estar muy deteriorada cognitivamente, sobrevivir porque su organismo está saludable todavía, ¿se entiende? Es feo por ahí hablar de esto, yo sé, pero es más o menos para tomar una dimensión de lo complejo que es la enfermedad. Estas enfermedades, ¿sí? Tenemos que entender también, y acá está la expectativa que tenemos que tener sobre el tratamiento, son enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad va a evolucionar, por más que le esté dando medicación y que responda bien a la medicación, en un momento la persona va a empeorar. No podemos detenerla a la enfermedad, ¿sí? No podemos hacer que deje de avanzar. Entonces, el tratamiento va a mitigar el deterioro, pero no lo va a evitar, ¿sí? Va a seguir avanzando. Lo que va a hacer es que avance más lento. Ahora, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Que reducir el estrés del cuidador, demorar todo lo que es tener que pasar por, como les decía, contratar cuidadores, contratar enfermeros, por ahí llevar a mi familiar a que vaya a una residencia o a un hogar porque no lo puedo tener en casa, porque no puede vivir solo, ¿sí? Todo eso, reducir, eso tiene todo un impacto a nivel afectivo y económico, ¿sí? Entonces todo lo que es demorar esas cuestiones va a ser beneficioso en lo afectivo y en lo económico. Y que toda la medicación que se tome, a pesar de que es una patología crónica, se tiene que seguir supervisando, se tiene que haber un médico tratante con el cual se supervise si está tomando lo que tiene que tomar, si hay que modificarlo, si está bien, si es necesario o no que lo siga tomando, ¿sí? Pero esta cuestión de hacer repetir la receta por años y años sin chequear qué es lo que está tomando tampoco es beneficioso. Por último, tratamiento no farmacológico. ¿Qué se puede hacer y qué objetivos tiene? ¿Mm? Entonces, lo que es lo no farmacológico va a implicar todo lo que son intervenciones que podemos hacer con el paciente que no son medicación, ¿sí? Entonces, lo más importante es que cuando hacemos que la persona con el deterioro, ¿sí? Nuestro familiar, nuestro paciente, nuestro lo que sea, está haciendo o está recibiendo algún tipo de intervención no farmacológica, que el profesional sea idóneo. O sea, lo primero que tenemos que asegurarnos es que la persona sepa lo que es la demencia. Porque si no, cuando entramos en esa circunstancia, que lo trata alguien que no sabe, que no sabe que existe la demencia de Alzheimer y un montón de demencias más, como ha pasado,
Decir, ¿existen más demencias que la de Alzheimer? Sí, sí, querida, existen. Cuando pasan esas cosas, caemos en una circunstancia de que las intervenciones que estén haciendo hacia la persona con demencia no van a estar bien orientadas. Entonces siempre es tratar de buscar y asegurarnos de que las personas son idóneos en la materia, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer estimulación cognitiva, fonoaudiología, terapia ocupacional, musicoterapia, rehabilitación física, arteterapia, acompañamiento terapéutico. Y les pongo ahí al final, jardinería, taller de cine, lo que sea, siempre y cuando la persona que esté a cargo sea entendida de que está trabajando con personas que tienen un deterioro cognitivo, cómo tienen que trabajar con ellas, cómo son las intervenciones que se tienen que planificar, cuáles son los objetivos que vamos a armar para el tratamiento. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Todas estas intervenciones, todo lo que le demos a la persona con deterioro cognitivo, le va a favorecer. ¿Dónde tenemos que prestar atención? Que como cualquier ser humano, tiene que haber un límite. Si yo le pongo 20 actividades por día, se genera lo que es la sobreestimulación, que es perjudicial. La persona termina fatigada, confusa, irritable. ¿Por qué? Porque no da más. ¿Sí? Entonces todo tiene que ir con una programación, por alguien que oriente el tratamiento, ¿sí? Y ahí es donde lo importante es el trabajo interdisciplinario. Las personas que estén interviniendo sobre aquel que tiene deterioro cognitivo, es ideal que se conozcan entre sí, que se pasen información, que digan, mirá, esta semana noté esto y esto, fíjate, vos que estás trabajando, yo voy a trabajar esto, ¿sí? Que haya una coordinación del tratamiento para que no sea simplemente meter manos todo sobre una persona y generarle una cuestión sin sentido, ¿sí? Hacer por hacer, sino que siempre el hacer desde lo no farmacológico y las terapias está orientado hacia una dirección, o sea, todos trabajamos en pos de lograr tal o cual objetivo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué hacemos estos tratamientos? Porque vamos a hacer que las personas mantengan sus habilidades lo más indemnes posible, o incluso, y podemos tener este objetivo, decir que adquieran nuevas destrezas o nuevos hábitos, ¿sí? Eso es posible. ¿Por qué? Porque la neuroplasticidad, que es un concepto en el cual se basa todo lo que son los tratamientos que apuntan a la estimulación cognitiva, la neuroplasticidad nos dice que si estimulamos, ¿sí? Las neuronitas se van a seguir conectando, se van a seguir generando redes que se van a ir ampliando por más deterioro que haya, ¿sí? Entonces hay que mantener activa la mente y las habilidades de las personas para que su mente esté activa y que no se deteriore más rápido. Las intervenciones no farmacológicas van a ayudar a que las personas compensen sus deterioros con otros recursos que van adquiriendo, o sea, empiezan a cambiar destrezas que tenían y que las perdieron por otras que quizás son más sencillas, pero que les ayudan a compensar esas alteraciones que tienen. La persona va a mantener su autonomía, no como antes quizás, pero sí va a mantener autonomía en algunas habilidades y destrezas, y eso va a apuntalar el autoestima, le va a hacer sentir bien, la sensación de hice algo, sí, yo puedo, yo lo hago, incluso cuando esa persona lo terminó de hacer y no se acuerda lo que hizo. Lo que es lo anímico, la sensación de bienestar, va a perdurar en las personas con deterioro cognitivo, ¿sí? A pesar de que no recuerden qué es lo que hicieron, ni siquiera acordarse por qué me siento bien, pero está la sensación de bienestar, ¿sí? Y también lo que es estimular lo que es habilidades sociales, que la persona mantenga lo que son habilidades conversacionales, los gestos de convivencia, de cortesía para estar con otras personas, fomentar el trato con otros, ¿sí? Recuerden siempre que todas las personas que sufren de deterioro cognitivo y muchas veces están en su casa, el familiar está agotado porque recuerden que no hay que olvidarse de esto. Una persona con deterioro cognitivo genera mucho malestar a veces en donde está, porque repite mucho, porque persevera con mucho, porque se manda mucha macana, entonces la familia, el entorno están muy cansados. Se genera una situación a veces de que no le hablan para evitar
de que se desencadene otra vez la perorata de que me repite lo mismo todo el tiempo. Ese no hablarle implica que la persona se la va a estar estimulando poco y va a perder habilidades estas, las habilidades conversacionales. Las personas como que empiezan a tener la voz bajita, porque casi no hablan, porque están todo el tiempo solos o nadie les habla, entonces se le empieza a deteriorar incluso las cuerdas vocales, ¿sí? Son cosas en general, no es que pasa esto todo el tiempo ni a todo el mundo, pero la idea es tratar de mostrarles y dar un pantallazo de lo que hay, ¿sí? Por último, ¿sí? Intervenciones a nivel de la conducta, se plantea que es la primera línea de tratamiento antes que cualquier tipo de intervención farmacológica. Si la persona está con una alteración a nivel de un síntoma neuropsiquiátrico, está agitado, está rebelde, lo primero que hay que trabajar es con los hábitos y con el trato cotidiano, modificar la situación ambiental que puede ser la que esté desencadenando este síntoma, ¿sí? Por ahí hay una situación que a la persona la pone mal, ¿sí? Entonces eso es lo primero que hay que trabajar. Entonces decir, hay una señora con demencia y viene el marido y le dice, soy yo tu marido, vos no sos mi marido, le dice, sí, soy yo, y capaz que con esa insistencia de soy yo tu marido, lo que está generando es que la persona con demencia se agite y se ponga agresiva, porque no lo reconoce. Entonces a veces simplemente es que el familiar no le insista más con que lo reconozca como tal, sino decirle, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Bien? Bueno, vení, vamos a cenar, ¿sí? Y no insistir con el tema de soy tu marido, ¿sí? Entonces, sino decir, ¿vos me conocés? Sí, te conozco hace un montón, vos no te acordabas de mí, pero bueno, vení, vamos a cenar, ¿sí? Les parece una locura capaz esto, pero esas intervenciones muchas veces generan un cambio en lo que es la calidad de vida y en los síntomas que tiene el paciente. Esto ya lo dije, y lo último, psicoeducación de la familia y cuidadores es fundamental y forma parte de lo que es el abordaje no farmacológico. Los profesionales que atienden a la persona que tiene la alteración tienen que ocuparse de la familia también, tienen que ayudar y orientar a la familia, y no está mal ir a hacer la consulta por mí, no por mi familiar enfermo, es por mí, yo no sé qué hacer, yo estoy desesperado. Ayúdeme y oriénteme qué está pasando y qué va a pasar de ahora en más y qué tengo que esperar, ¿sí? Y que nos expliquen todo lo que necesitemos y que nos ayuden y que nos contengan, o incluso el familiar buscar también su espacio de tratamiento, ¿sí? Eso también forma parte de lo que es el abordaje de la demencia. Van a quedar dudas, ¿sí? Yo acá se me ocurre, dice, bueno, ¿qué es un centro de día? Siempre tienen que ir a un hogar. Es lo mismo el taller de memoria del barrio que las sesiones de rehabilitación cognitiva en el consultorio. Cuidador domiciliario, enfermero, acompañante terapéutico, ¿quiénes son? ¿Qué diferencia hay entre todo eso? Y si mi familiar no quiere hacer tratamiento, ¿qué pasa? ¿Sí? Esas son todas dudas y vamos a dejar abierto el espacio para las preguntas, ¿sí? Estoy muy charlatana yo. Bueno, a ver, espero que se haya entendido. Bueno, buenísimo, Mariana, muchas gracias, como siempre. Ahora sí, abrimos a preguntas, comentarios. Tal como les habíamos dicho, la idea es que vayan escribiendo su pregunta. Yo tomé nota de algunas que ya se fueron formulando en el transcurso de la charla. No obstante, vayan escribiéndolas en el chat los que tengan, que yo voy tomando nota y las voy transmitiendo para que Mariana las pueda responder. Y muchas de las consultas tenían que ver con el envío del PowerPoint y de la charla que está siendo grabada. Les confirmo que sí, que efectivamente estamos grabando la charla, que la vamos la semana que viene ya a Yelén, va a ser la persona que les envíe a todos ustedes la charla que está siendo grabada en este momento. Y Mariana, si autorizas, el PowerPoint también, eso después lo vemos. Bueno. Te voy pasando algunas de las 3 de las preguntas, una ya la incluiste al final, pero bueno, 2 preguntas anteriores. Andrea pregunta, ¿los psicólogos también pueden solicitar y pedir los estudios?
Y Dana pregunta, ¿tiene cura? Y la tercera es, ¿qué pasa cuando el paciente se niega a realizar las actividades? Que un poco lo decías vos recién en las dudas. Bien, el tema de los estudios no, los psicólogos no estamos habilitados a solicitar ese tipo de estudios, sí lo que podemos hacer es una hermosa notita al profesional tratante, dándole la idea o sugerencia de que quizás sería bueno de que esa persona haga tal o cual estudio, ¿sí? Lo que sí a veces se puede solicitar es la evaluación neurocognitiva, sí, se puede solicitar, un psicólogo puede indicarla, pero no tomografías, resonancias o análisis porque esas son incumbencias de los médicos. El tema de si tiene cura, no, al día de la fecha no hay ninguna demencia que tenga cura, ¿sí? No hay, porque incluso hay mucha investigación, mucho, y existen diferentes tratamientos, pero por ejemplo, en lo que es enfermedad de Parkinson existen tratamientos para lo que es el tema de los temblores, pero el deterioro cognitivo no. O sea, una persona se va a hacer una cirugía, ¿sí? En la cual le ponen una especie de magneto ahí en el cerebro, y esa persona sale de la cirugía y no tiembla. No siempre es así, a veces puede fallar, pero cognitivamente va a estar igual. Y bueno, en la demencia tipo Alzheimer, en plena pandemia estuvieron meta a probar un fármaco, le hicieron un montón de propaganda, que salía, y nada, descubrieron que tiene fallos por todos lados, así que no lo van a difundir en lo que es población humana, todavía está en prueba. La otra es, ¿qué pasa si mi familiar no quiere hacer el tratamiento? Y hay gente que no quiere hacer el tratamiento y va a cursar la enfermedad. ¿Qué van a hacer? El tema a veces no es darse por vencido rapidito, lo que tenemos que lograr siempre es como cualquiera. Esto pónganse en mente. Si yo voy a un médico o a hacer un tratamiento, mínimamente me tiene que caer en gracia la persona que me está haciendo el tratamiento, porque si no voy a durar ¿cuánto? 2 semanas y no piso nunca más. ¿Por qué? Porque no me fumo al terapeuta, no me lo banco, ¿sí? Y a mí me ha pasado yo tener pacientes de que no tenía feeling, que no le caía bien, y yo lo que hago es, mira, me parece que no le caigo bien, y lo derivas con otro. Eso pasa, no desestimen, es la subjetividad de que el paciente se sienta incómodo con el profesional, ¿sí? Porque tiene que haber alguna complicidad con la persona con la que se haga el tratamiento, con el médico. Si vemos que es una recurrencia, que la persona a todos los lugares donde va no le cae bien, y bueno, sí, ahí ya podemos ver que hay rasgos más a nivel de personalidad, que puede ser que haya sido así toda la vida o que esté exacerbado. Y bueno, hay gente que no hace tratamiento y que cursa la enfermedad y no se le pueden ir paliando los síntomas y va a avanzar más rápido. Y no se tienen que sentir mal. Lo importante es intentar. Uno intenta. Después, si no se puede, y bueno, no se pudo. Hicimos todo lo posible. ¿Sí? Bien. Van otras preguntitas, Mariana. Dice, Bien. mi mamá ya vive en el pasado. ¿Es conveniente traerla a la realidad? La otra, ¿qué intervenciones preventivas? Te voy leyendo de a tres, si te parece. ¿Qué Dale. intervenciones preventivas se pueden realizar para retrasar el daño cognitivo? Y la siguiente, ¿el Alzheimer puede derivar en un shock emocional? Bueno, vamos de a poco entonces. Mi mamá vive en el pasado. El tema es traerla a la realidad para qué o cuál es el objetivo. O sea, el tema es que la enfermedad está instalada y tenemos que entender que todo lo que es lo que está viviendo en el momento no lo puede mantener, no puede generar, los planteo bien objetivos. La persona no puede generar un aprendizaje nuevo, no puede estar en contacto estrecho con la realidad actual porque todo lo que está recibiendo de los episodios que vive actualmente se le va, no quedan grabados en la mente, porque sus estructuras, en la estructura cerebral donde se guardan los recuerdos, digamos, burdos, y esto es a grosso modo, esas estructuras están dañadas, entonces no tiene dónde guardar la información. ¿Qué dicen? Ay, no, pero hay días que está bien y que se acuerda. Sí, hay días que va a haber fluctuaciones y que la persona va a registrar y va a estar conectado, pero es así la enfermedad. Entonces, si la persona está todo el tiempo en el pasado, hay que acompañarla, no estar todo el tiempo renegando de no me vuelvas a decir eso, ya me lo contaste, ya me lo dijiste, ya lo repetiste, porque eso no le suma ni al familiar que se angustia, ni al paciente que no sabe que ya lo dijo 20 veces.
Entonces, marcarle el error a un ser humano nunca funciona como algo para mejorar. Marcar el error significa siempre estar como generando malestar. Entonces tenemos que tratar de siempre estar tranquilos. Si me cuenta 20 veces lo mismo, no lo escucho, porque por ahí ya pongo el off, le apago la mente y no le sigo tanto la charla, pero lo dejo que lo cuente. Y a veces sí se puede hacer esto en un contexto de decir, bueno, buen día, hoy es 9 de mayo del 2022, fíjate el día cómo está, ¿sí? A los 5 minutos probablemente se olvide, pero se genera esta cuestión de decir, bueno, hago esta pequeña estimulación, de mostrarle cómo está el entorno, le puedo dar yo cositas para hacer en casa, para que esté activa y que no esté en una situación pasiva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, dobla medias, doblame las servilletas, vamos a hacer las plantitas, cosas que a la persona le guste, vamos a escuchar música, ¿te acordás de esta canción? ¿Sí? Y esas cosas que le van a favorecer y que se van a generar situaciones por ahí de complicidad y de compartir un momento afuera de todo lo que es lo patológico que trae la enfermedad. Y la pregunta para las intervenciones, ¿qué intervenciones se pueden hacer? La charla pasada habíamos estado hablando un poco de eso, de que hay lo que se llama el método Fingers, que es un estudio que se originó en Finlandia y que ahora se difundió a nivel internacional, que se demostró que lo que es mantener relaciones interpersonales o contacto social, la alimentación saludable, la actividad física y la estimulación cognitiva son puntas fundamentales para retrasar todo lo que es el deterioro cognitivo. Incluso se comprobó que eso mejoraba, ¿sí? Había pequeñas mejoras en personas con diagnósticos ya instalados de deterioro cognitivo leve. Si ustedes me preguntan, ¿a partir de cuándo uno tiene que empezar a hacer eso? Desde que nacemos. ¿Sí? Toda nuestra vida tenemos que tener una vida lo más activa, estimulada, saludable. ¿Sí? ¿Es posible? No, la verdad que no. Tenemos momentos que sí, tenemos momentos que no, pero la curiosidad, ser curioso en la vida es como nuestro mejor aliado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que estemos curioseando, leyendo, aprendiendo algo, hay gente que no le gusta leer, por ejemplo, no importa, aprende una habilidad, fíjate qué hace aquel, chusmea, no sé, anda a pescar y otro día anda a hacer plantas y otro día no, hacete un curso de costura, todo lo que aprendemos es como si fuese alimento para nuestra mente que engrosa la corteza cerebral. Entonces, cuanto más curiosos seamos en nuestra vida, ¿sí? Hacer natación y después hacer pilates y después eso, mantenernos de esa forma un poquito inquietos y aprendiendo habilidades nuevas es lo mejor. Comiendo sano, ¿sí? Actividad física y no aislarnos. ¿Sí? Bueno, ahí engancho algunas que aparecían en relación a eso que decías último. Horacio pregunta, la importancia de la alimentación, cuál es el efecto del consumo de alcohol, qué ejercicios pueden ayudar y el tema de la hidratación. Después, bien, con respecto... La hidratación en cualquier adulto mayor, deshidratarse genera un estado confusional severo. Es muy importante el consumo de agua fresca, no mate, fresca, agua fresca. El alcohol en forma crónica genera alteraciones cognitivas que puede ser muy variado los cuadros que se vayan a presentar, muy variado. Así que el alcohol en todo en su justa medida, ¿sí? Entonces, una copita de vino, botellita de vino, no chicos, botellita de vino no, ni de cerveza ni de whiskycito, todo en su justa medida. Después, hay algunas preguntas con respecto a la psicología, el Alzheimer se puede hacer terapia, pregunta, ¿no? ¿Qué papel, el papel del estrés en el inicio de la demencia? Pregunta Pamela. ¿Cuáles son los factores desencadenantes, si los hay? También Pamela pregunta. Y Patricia, que había quedado de la tanda anterior, ¿qué medicamentos se usan? ¿Cuáles son los... Había quedado una también de un shock, del shock emocional, que esa no entendí la pregunta. El Alzheimer puede derivar en un shock emocional. La vuelvo a buscar, creo que la anoté tal cual como estaba, textual como estaba.
pero Sí, por ahí. la busco en el chat. ¿El Alzheimer puede derivar en un shock emocional? No, al revés. El shock emocional lo va a recibir el familiar del malestar que tiene de vivir con una persona con demencia. A veces se plantea al revés, que situaciones choqueantes o estresantes desencadenan la enfermedad. No es exactamente así. O sea, a ver si entendemos que yo no soy amiga de seguir dividiendo entre enfermedades emocionales y orgánicas. Lo que sí es que una persona que ya viene con una predisposición y que quizás lentamente se le está desarrollando la enfermedad, si le pasa algo fuerte, es como que uno va a notar mayor agravamiento de los síntomas, es como si le explota, ¿sí? Entonces, no sé, la persona ya venía medio flojita, pero en su entorno estaba bien y se muda. Y eso le implica un cambio terrible a la persona. Y por ahí no quería mudarse y empieza a desconocer la casa y empieza con un montón de sintomatología que quizás ya estaba en grado leve, pero se va a hacer más manifiesta. ¿Sí? O una pérdida, ¿sí? Cuando se dan muertes, también es como, ahora con el tema de lo que fue la pandemia, no fue que la pandemia desencadenó demencia, es que ya había determinados cuadros que estaban, pero que la persona en su rutina andaba fenómeno y los encerraron. Y una persona encerrada no sabía qué hacer, perdió totalmente el registro de qué tenía que hacer en su vida cotidiana, tuvo como que aprender a manejarse con cosas que no hacía, y eso generó que aparezca sintomatología mayormente más manifiesta. Personas con Alzheimer pueden hacer terapia dependiendo qué terapia y para qué, ¿sí? Eso sí, y dependiendo en qué estadio de la enfermedad esté. Imagínense que el deterioro cognitivo leve no, está durante mucho tiempo, o sea, la persona quizás con un deterioro leve, que quizás se sospecha que puede desarrollarse un Alzheimer, pero por ahí esa persona no lo termina desarrollando. Así que sí, se puede hacer terapia, diferentes terapias para el acompañamiento, para asimilación del SIN, de la enfermedad, para psicoeducación de la sintomatología que puede llegar a aparecer. Sí, se puede. Y me olvidé de todas las otras preguntas. No, venimos bien, venimos bien. La otra pregunta que surge es, cuando una persona está muy avanzada en la enfermedad, ¿tiene sentido medicarla si nunca lo estuvo? Eso lo tienen que hablar con el médico. Lo mismo de las medicaciones, me habían preguntado eso, háblenlo con los profesionales. Las medicaciones que hay son bastante acotadas, no hay mucho, ¿sí? Y hay medicaciones que son específicas, por ejemplo, la memantina, que es una medicación que no sé por qué se la dan a todo el mundo, es una medicación que está desarrollada específicamente para enfermedad de Alzheimer en estadio moderado a severo, por ejemplo, ¿sí? Así que sí, hay medicaciones que son específicas para los estadios avanzados, pero eso uno lo puede hablar con el profesional tratante y que le diga, o sea, sí, honestamente, si tiene sentido que le siga dando la medicación o no. Y por él le dicen, sí, no, hay que ver el caso en particular de qué es de esa persona. Bueno, me parece que fui tomando nota de todas las preguntas. Si me faltó alguna, por favor, me lo Levanten. dicen, no lo vuelven a anotar. O abran, Acá, sí. heredabilidad en Alzheimer, sí, hay heredabilidad, pero son cuadros muy específicos, no es muy común. Se da muchas veces en lo que son las enfermedades que tienen inicio temprano. Hay muchos estudios en FLENI, hay toda una unidad específica de estudio para lo que es los Alzheimer de tipo heredables, y en esos casos son donde se hacen los estudios de biomarcadores, ¿sí? Pero no es lo más común, ¿eh? El tema del Alzheimer heredable es rarísimo, rarísimo. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta, comentarios. Pueden abrir sus micrófonos y hacerlos. Había una pregunta, un comentario en el chat acerca de si va a haber otras charlas. Tal como les decía al comienzo, la idea que programamos con Mariana son 3 charlas en este primer cuatrimestre, y bueno, en el segundo cuatrimestre seguramente organicemos algunas charlas más, o bueno, vamos a programar algo.
Les solicitamos que nos sigan en la página de Facebook, que allí nosotros ponemos toda la información y van a ver reflejadas estas imágenes que tomamos algunas fotos y las publicamos también. Creo que no me olvido de nada más. A ver, en el chat hay otra pregunta. ¿Se conocen las causas que las generan? Todavía no. Hay un montón de estudios, pero no se sabe exactamente la causa, ni tampoco se sabe bien cuál es el motivo de la degeneración de las proteínas. Es una proteinopatía que no se sabe por qué pasa eso. Bueno. Ahora voy a ponerles perfecto, que nos siguen por el Instagram. Bueno, ahora voy a copiar el Face, primero en un segundito. No doy como abasto entre las preguntas, lo que quiero decir. Estoy, bueno, entre el inconveniente que tuvimos al comienzo, pero estuvo bien subsanado. Pero bueno, como siempre a mí me gusta hacer como el aporte más o emocional que vos traías, Mariana, que me parece fundamental, que tiene que ver con, bueno, con el compromiso emocional y psíquico que conlleva esta situación en el entorno, familias, amigos, cuidadores, acompañantes, el mismo profesional que muchas veces nosotros vamos viendo esos procesos en nuestros pacientes y siempre tiene una conmoción, una especie de conmoción. Ay, buenísimo, Luz, que pusiste ahí los datos del Facebook. Y creo que esto siempre lleva como una tramitación o un proceso psicológico que es quizá a veces como un proceso de duelo que supone elaborar, bueno, lo perdido del otro en nosotros, que siempre conmueve y que es indispensable para poder siempre tener una posición amorosa, tierna, porque esto los pacientes lo necesitan y lo requieren así, ¿no? La paciencia, la tolerancia, que contribuye a la tranquilidad del paciente que transita este tipo de enfermedades, es decir, situaciones o entornos donde la intolerancia, la impaciencia, la imposibilidad de poder hasta mencionar a la persona por su nombre, que son pequeñísimos detalles, pero que hacen a que el paciente que transita esta enfermedad se sienta amparado, porque la sensación de desamparo es muy, muy bestial en algunas circunstancias, ¿no? El sentirse que alguien se sienta realmente perdido de sí mismo es una situación muy complicada para el psiquismo, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que este también es un punto nodal que nos convoca con las familias y también con los profesionales, ¿no? Sí, súper complejo es, Marina, todo el tema este de reconocer que que la persona enferma también está perdida de sí misma, ¿no? Perdimos un familiar porque no es el mismo, y la persona se perdió a sí misma porque no se halla en muchas circunstancias, y repite ese pasado porque es lo único en lo que puede hacer pie. ¿Sí? Acá hay otra preguntita que dice: mi mamá se pone muy agresiva, ¿qué me recomendás? Sí, tratar de ver por qué, o sea, dónde aparece la agresividad, y si no hay un motivo en el entorno que pueda explicarlo, o sea, de una circunstancia que sea lo que le desencadena la agresividad, ya sea esto, que a la tardecita desconoce la casa y se piensa que está en un lugar que no es su casa y eso la pone mal. Si no hay una explicación clara o es algo que no se puede subsanar, hay que consultar con el profesional para que le dé una medicación pertinente, porque las situaciones de agresividad pueden complicarse mucho. Se puede terminar en agresividad física severa. Entonces no desestimen esas cuestiones, no lo tomen como una tontera, porque pueden pasar cosas muy agresivas. Así que si no se puede subsanar modificando situaciones de la vida cotidiana, hay que hablarlo con el profesional para que nos ayude con la medicación.
Acá hay dos comentarios, bueno, un comentario que ahora lo voy a retomar, después, sí, otro comentario que dice, yo creo que lo mejor que puede hacer un familiar para poder acompañar al paciente es hacer terapia, para poder sobrellevar todo, y después Ana, sí, pedimos disculpas, con el primer link no se pudo entrar, nos perdimos 40 minutos, ténganlo en cuenta para la próxima, sí. Pedimos disculpas, se generó un link que no era donde yo estaba abriendo la sala, así que sí, claro que lo vamos a tener en cuenta, pedimos disculpas, no obstante la charla está grabada y la vamos a mandar a todos los inscriptos, tanto esta como la anterior. Fabiana tiene levantada la mano. Mi pregunta es, en las 3 etapas, ¿no?, que hay, de leve, moderada y grave, ¿cuál es el tiempo que tarda cada una de pasar de la leve a la moderada? Y no, es difícil saber porque la leve en realidad a veces es donde no está diagnosticado. Muchas veces la persona ya está con un deterioro, un Alzheimer leve, y pasa años hasta que se lo diagnostican. Eso es lo complejo. Vos tenés que tener en cuenta que lo que se considera es que la patología tiene más o menos 15 años de evolución, entre 10 y 15 años de evolución. O sea, la persona va a estar todo ese tiempo enferma, desde que se le hace el diagnóstico hasta que muere. Así que es un proceso largo, ¿sí? Y no depende de la evolución de cada caso y las circunstancias en que esté cada persona, va a ser la rapidez que vaya a tener el proceso. Imagínate también que puede haber complicaciones, como si esa persona se complica clínicamente y tiene una enfermedad y la operan, eso acelera también todo lo que es el proceso de la enfermedad. Bien. Bueno. Sí. Bueno, me Hola, parece que... Marina. Sí. Quisiera hacer una pregunta. Sí. Decime. Hola. Sí, bueno, hoy había preguntado sobre la alimentación. Sí. Lo contestaste, pero de forma muy general. Alimentación saludable. En los últimos años ha salido mucha información respecto a, sobre todo en estudios de la Universidad de Harvard, que han hecho estudios sobre la memoria y todo, recomendando determinado tipo de alimentos, como son las aceites, obviamente que ya sabemos que son buenos para toda la salud cardiovascular, yo soy médico, los frutos secos, ciertas hierbas, es decir, un montón de cosas que en realidad uno las ve como algo que es bueno para la salud en general, para la promoción de la salud. Ahora, ¿hay alguna, que vos sepas, una relación más específica de algunos de estos alimentos con la salud cerebral, digamos, con la salud cognitiva? Lo que se utiliza normalmente, que se plantea, es el tema de la dieta mediterránea, el tema de consumo de muchos pescados, que tengan esas grasas que son favorables, pero tenemos que ser realistas que eso no se adecua a lo que es nuestra cultura ni nuestro, Y bueno, en muchos casos, nuestro poder pero si adquisitivo. uno O lo sea, quiere hacer, lo puede hacer. Está bien, pero si no, uno quiere hacerlo... más o menos, más o menos, sí, es sugerible, El pero... El tema es que hay distintas fuentes de esos alimentos, no son solamente los más caros. Sí, no, en realidad lo que se planteaba es esto yo lo que leí en esto último del método Fingers era tener una dieta saludable y equilibrada en lo que tiene que ver con vegetales, frutas, reducción de carnes rojas, lo que ya sabemos, ¿no? Acentuarlo y mantenerlo de esa forma. Y entonces sacar esos hábitos perjudiciales de lo que son quizás comer fiambres, embutidos, exceso de dulces o harinas, y las harinas hiperrefinadas, y meter frutos secos, pero no, más que eso no. Hay nutricionistas que se dedican específicamente a eso, que si se diera la oportunidad de hacer algún día algo más interdisciplinario con otros profesionales estaría fabuloso, pero por lo pronto yo tengo esa visión general nada más. Lo hacemos para la segunda parte del año, una charla, una mesa interdisciplinaria donde podamos, después lo programamos y lo hacemos para la primera parte y la segunda parte del año.
que me parece Gracias. que hay mucho interés. Gracias. No, por favor. Gracias a vos, Horacio. Bueno, si les parece, vamos, Mariana, ¿qué te parece? Vamos finalizando. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por haber tenido paciencia para los primeros 20 minutos, 30 minutos, que los que estamos de este lado pasamos bastantes nervios para poder sobrellevar la situación. Los esperamos en la tercera charla, que va a estar anunciada en la página, y para las personas que, bueno, se va a difundir a través del listado que ya está conformado por la inscripción de ustedes, así que la invitación les va a llegar a través del mail, y hagan difusión, inviten, tengan en cuenta a todas las personas que piensen ustedes que es necesario que escuchen, para, como decíamos la otra vez, abrir a un diálogo, a una conversación, por eso las planteamos abiertas a la comunidad, justamente para poder conversar sobre estos temas que, como decíamos hoy, convocan y preocupan, pero a la vez conmocionan, generan muchas emociones, a veces muchas ambivalencias, y en la medida en que nos encontramos con el diálogo y la posibilidad de pensar juntos, estas cosas se van alivianando. Mayra levantó la mano, vamos a hacer la última intervención y ya vamos cerrando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba escuchando recién que dijo para la tercera charla, o sea, yo me perdí entonces la primera charla. Esta sería la segunda convocatoria que hay. Sí, no hay problema. Después, como también les decía en el chat, la semana que viene vamos a enviarles las dos. La primera charla, que fue de otro tema, y esta charla también. Ahí Luz volvió a poner la página de Facebook para que nos sigan, y bueno, y creo que no me queda nada más por informar. Cualquier cosa pueden escribir también. Gracias. No, gracias a ustedes. De todas maneras, también pueden escribir al mail del cual recibieron la información y el link para preguntar, y bueno, lo que quieran comentar. De nuestra parte, agradecerles, y ya hacemos cierre de la charla de hoy. Muchas gracias, Mariana. Estamos para la tercera charla, que no me acuerdo ahora la fecha, pero ya la vamos a anunciar. De junio creo que era, por ahí. En junio. Bueno, un beso para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.